La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público aseguró que el Estado chileno ha fallado en general en la adopción de medidas para contener el aumento de delitos en Chile. Esto en medio del incremento de la criminalidad y también los hechos de violencia registrados últimamente. Vamos a analizar este contexto. Para eso nos acompaña aquí en el estudio el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Muchas gracias, buenos días. A ver, el Estado ha fallado, el Estado en general ha fallado. Esa es la frase que usted entrega con respecto a un tema que queremos ir analizando. Lo hemos estado conversando varias veces, agradeciendo también esa mirada desde el Ministerio Público. ¿En qué ha fallado principalmente? A ver, lo primero, y a propósito de esa afirmación, lo que yo dije en una entrevista fue que el Ministerio Público, en general, el Estado no fue capaz de adelantarse a los fenómenos criminales que el país estaba viviendo y respecto del cual habían ciertos síntomas o indicios muy claros. Nosotros siempre hemos dicho que la tasa de homicidios aumentó en la última década, 2010-2020, se dobló en definitiva, se dobló la tasa de homicidios. Hoy día estamos prácticamente al año, más de 900 homicidios al año. Esto uno pudo haber dicho, mire, el 2010, 2011, 2012, a lo mejor es un fenómeno coyuntural, obedece a factores quizás transitorios. Claro, habría que ver el año, lo que sucedió en ese año. Exacto, pero ya cuando usted el 2015 ve que durante 5 años consecutivos y de manera sistemática, de manera gradual pero sostenida, va aumentando la tasa de homicidio, yo creo que ahí nos fuimos capaces de advertir que había un fenómeno nuevo, que estaba ligado naturalmente al narcotráfico, pero eso no es tan nuevo en Chile. Está ligado a la tenencia y posesión de armas sin mayor control y estaba ligado también a la aparición de nuevos fenómenos criminales, básicamente el crimen organizado y focalizado en ciertos sectores, en el norte. Mire, nosotros, la Asociación de Fiscales, el directorio, la secretaria general y yo estuvimos en Tarapacá el día jueves y viernes reunidos con colegas de Iquique y con colegas de Alto Hospicio. Y la situación, sin exagerar, es desoladora por la enorme sobrecarga laboral que tienen esos colegas. Hay 3 regiones muy sobrecargadas, que es Tarapacá, O'Higgins y Los Lagos. Pero esa región particularmente además está asolada por la situación del crimen organizado. La Fiscalía de Alto Hospicio, que tiene 4 fiscales para 160.000 habitantes, 160.000 habitantes con 150 carabineros, o sea, un carabinero para 1.000 habitantes. La media nacional es 1 cada 450. O sea, estamos hablando de un déficit de la mitad de funcionarios policiales. 19 policías, funcionarios de investigaciones, cuando deberían haber aproximadamente 40. Deberían haber 300 policías por lo menos. Está la mitad. Y deberían haber por lo menos 8 fiscales y en Iquique por lo menos 15 o 16. Entonces, eso nos preocupa. No hicimos, entre comillas, no digo nada, pero prácticamente muy poco para poder habernos adelantado a ese fenómeno y haber dicho, bueno, tomemos este asunto en serio. El control de armas, que siempre lo he señalado muchas veces. En Chile hay cerca de 760.000 armas inscritas. El control de armas es menos del 1%. Fiscal, aquí hay un tema multifactorial, o multisectorial, podríamos decir. Quizás, no para enrostrar lo que es la responsabilidad de este análisis, que estamos de acuerdo, lo hemos conversado. Hay varios responsables. Claro, finalmente ese es el Estado. El Estado es el paraguas de muchísimas instituciones que tienen que trabajar al respecto. Y entendiendo también de que este fenómeno de la criminalidad, del crimen organizado, sorprende o sorprendió cuando deberíamos haber estado previniendo esto, digamos. En ese sentido, ¿ahora qué se hace? Ya hecho el análisis, hecho quizá el mea culpa de una u otra institución, porque finalmente uno no puede quedarse solamente en el análisis de lo que no se hizo, sino lo que se debería hacer. Bueno, varias cosas. Y también si el análisis se comparte, ¿eh? Pueden haber otras instituciones del Estado que no estén de acuerdo, por ejemplo. Mire, la Asociación de Fiscales ha hecho una serie de propuestas, con una mirada bien, siempre yo lo digo, con una mirada y una perspectiva democrática y republicana. Nosotros no hemos hecho peticiones, por ejemplo, con intereses gremial corporativistas, como yo lo llamo, sino con cómo mejoramos el servicio de justicia, cómo mejoramos el acceso a la justicia. En Chile, de las 340 comunas aproximadamente que hay, en no más de 160 comunas hay fiscalía. O sea, la mitad del país no tiene fiscalía. Segundo, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, la creación de fiscalías supraterritoriales que aborden precisamente el crimen organizado. Y no lo hemos propuesto ahora, lo venimos proponiendo hace tiempo. Hemos propuesto, por ejemplo, respecto también del acceso a la justicia, también el tema de la distribución de los recursos, la unificación de las informaciones. Fíjese que... Eso es bastante clave. Sí, absoluta. Es bien sorprendente para la ciudadanía. Yo me pongo aquí como ciudadano, digamos, cuando uno se entera en las conversaciones con ustedes como Ministerio Público y otros organismos de que
Hay una relación, sí, efectivamente, pero no hay una conexión y una comunicación que uno pensaría automática. Pongo el ejemplo, en su minuto, la unidad de análisis financiero con el Ministerio Público. Es decir, quién puede seguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales, con quién tiene que investigar y finalmente pedir a la justicia sanciones y de alguna manera poder desbaratar esto. Bueno, ese es clave. Un ejemplo. No, o sea, le pongo otro ejemplo que es dramático, digamos. O sea, no estamos de acuerdo cuántos homicidios ocurren. Claro. O sea, el dato de la Policía de Investigación es uno, del Ministerio Público es otro y probablemente el Ministerio del Interior o la Secretaría... Y de Carabineros otro. Es otro. O sea, nosotros hicimos un estudio de cargo, en realidad lo hizo un fiscal, un colega, José Morales, y fíjese que usamos 3 indicadores. Sin embargo, no pudimos usar el indicador de los homicidios porque me decía, mira, lo que pasa es que tenemos tres datos y de la Fiscalía tenemos 2 informaciones distintas. O sea, de la propia Fiscalía no había claridad de cuál era la cifra oficial de homicidios. Entonces, eso es gravísimo. Es gravísimo porque si no tenemos el diagnóstico certero, hecho, concreto, ¿cómo vamos a diseñar políticas, implementar políticas para, en el caso nuestro, digamos, nuestras políticas están en función de la persecución, no en la función de la prevención? Sí, claro. No obstante, yo creo que aquí también hay que, hacer Ahora, la persecución puede ser una gran herramienta de prevención, finalmente. A eso prevención de eventos futuros. A eso voy, sí. Porque precisamente se ha insistido mucho que el Ministerio Público no tiene funciones de prevención, lo que es correcto. Es así. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de colaborar en la función de prevención respecto, como usted dice, de predecir eventos futuros a partir de la información que tenemos y compartir esa información, pero también necesitamos que el Estado, y por eso digo, hablo de una responsabilidad del Estado, se ponga de acuerdo para diseñar indicadores comunes, contar de la misma manera qué es lo que estamos contando, de tal manera que la información sea compartida. En el caso que usted habla de la unidad de análisis financiero, por supuesto, o sea, si hay una cosa que... Se puede extender a aduanas, servicio de impuesto interno... También, si hay una cosa que en general se está de acuerdo respecto al crimen organizado, es que la forma más eficiente de atacarlo es atacar el patrimonio. Y la manera de atacar el patrimonio es saber dónde están los bienes, a nombre de quién están los bienes, el lavado de dinero, digamos, que es un fenómeno también respecto al cual hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho. Por lo tanto, hay que tener una mirada integral de este fenómeno. Tú hablabas, por ejemplo, de aduana. O sea, hoy día sabemos que hay muchas armas probablemente que ingresan clandestinamente al país, claro, por pasos evidentemente irregulares, pero también puede ocurrir de que estén ingresando por pasos habilitados y eso significa la necesidad de una mayor fiscalización en lo que está entrando al país. Y esa estrategia que, a ver, conversando entre nosotros puede ser, yo creo que para los que nos ven, muy fácil llegar a conclusiones o soluciones. Es bastante más complejo, digamos. Aquí Sí, estamos hablando de un tema histórico, hay que articular una serie de instituciones en ese sentido. ¿Quién debe tener el paraguas? Muchos dicen el gobierno, el Ministerio del Interior. Otros dicen la misma justicia, a través de organismos como la Corte Suprema, el Ministerio Público, y otras instituciones. Hay una coordinación, no quiero decir que aquí estén todos descoordinados, y yo lo tengo súper claro, pero se ha ido avanzando. Falta igual para llegar a una cosa unificada que uno diga, wow. Una institucionalidad. Una institucionalidad, sí, claro. Mire, probablemente a partir de la creación, esperamos que pronto el Ministerio de Seguridad, que por fin, digamos, va a estar separado de Interior. ¿Te parece que debe de separarse? Bueno, sí, se está viendo eso. Yo creo que en eso ¿Pero no cuál hay... es el beneficio de que se separe Interior con Seguridad Pública? No, es que Interior es una cartera más bien de carácter político. Seguridad Pública hoy, más que nunca, digamos, es un área especializada que tiene o que debe tener mucha connotación de carácter técnico. Y en ese sentido yo creo que eso puede ser un avance para que a partir de ese ministerio se coordinen los esfuerzos para unificar criterios, unificar las bases de datos, el intercambio de la información e integrar a todos los actores que tienen que ver con seguridad, también el Ministerio Público. No tiene que ver directamente el Ministerio Público con seguridad en materia de prevención, insisto, pero sí en materia de persecución. Y estar también coordinados con las policías. Nosotros también en ese sentido, Nicolás, hicimos una propuesta hace también un año respecto de nuestra relación con las policías. Nosotros no somos jefes de las policías, no tenemos ninguna superintendencia orgánica. Sí hay una, por así decir, una relación funcional con las policías. Sin embargo, eso no tiene un correlato respecto práctico. Cuando la policía no cumple, por ejemplo, y no porque no quiera, sino porque también la policía tiene complejidad desde el punto de vista de su dotación, no cumple una instrucción, una orden de investigar, bueno, nosotros no tenemos muchos instrumentos.
¿Y qué es lo que nosotros propusimos? Que nosotros tuviéramos participación en el diseño de las metas de las policías y en las evaluaciones. Obviamente en materia de persecución penal, no en otras materias que no nos corresponden. Participación, no injerencia directa, digamos. Eso estaba por definirlo. Nosotros hicimos una definición general. Perfecto. Nosotros queremos incidir en las calificaciones, en la evaluación, en el diseño de metas, los indicadores de Desde gestión. la experiencia que han tenido con el trabajo policial. Exactamente. Y eso permitiría, con otras medidas, no es la única. Por ejemplo, nosotros hicimos un debate, lo hemos comentado otras veces, interno a propósito del proceso constituyente. Sí. Y ahí hicimos varias definiciones. Presentaron propuestas también. Sí, claro. La Asociación de Fiscales fue la organización nacional que más reuniones tuvo con convencionales, más de 100 reuniones. Bueno, ¿qué es lo que propusimos nosotros? Ni siquiera la creación de una policía propia, que es lo que ocurre en nuestros países, pero sí unidades especializadas y exclusivas de la investigación, particularmente en Carabineros, porque tenemos buenas unidades en Carabineros, o S7 o S9, pero que no se dedican solo a la investigación, se dedican a otras cosas. Fiscal, déjeme llevarlo a un tema que está relacionado yo sé que no tiene que ver directamente con el trabajo de ustedes como persecutores y el Ministerio Público, pero hay novedades en términos de seguridad en el proyecto de ley de presupuesto 2023, donde hay un aumento importante para el tema seguridad. Ese ha sido uno de los focos que mencionó el presidente Boric, pero hay otro elemento que es novedoso y que tiene que ver con la destinación directa de recursos al combate contra el crimen organizado. De hecho, está establecido así en el proyecto. ¿Qué le parece a usted eso? Porque hay una novedad. Siempre se ha hablado de destinar recursos para seguridad, para el combate a este fenómeno del crimen organizado, pero aquí se hace directamente desde el erario nacional. Es decir, esos recursos, que son aprobados por supuesto, hay que ver el debate, van a estar ahí. Sí. Y son relevantes. Yo quisiera conocer, cómo se dice, la bajada de esa propuesta. Porque claro, que estamos en eso, se presentó la semana pasada. Porque respecto al Ministerio Público me da la impresión de que no viene nada, digamos, no hay ningún aporte económico, ni siquiera estoy hablando de aumento de dotación, digamos, que sería, creo yo, es el camino que hay que adoptar, un aumento de dotación de fiscales. Pero tampoco hay recursos, por ejemplo, para unidades especializadas. Por eso me gustaría conocer la bajada, no me gustaría llegar y opinar. No obstante, lo que yo escuché respecto de fortalecimiento, como usted dice, del combate al crimen organizado, no escuché nada que diga relación con la Fiscalía. Y yo creo que eso es clave también, insisto. Desde el ámbito de sí, de la prevención y la persecución. Sí. Pero yo creo que aquí hay que hacer un diseño mucho más estructural y de mediano y largo plazo. O sea, hay que tomar medidas urgentes. ¿No solamente recursos? Obviamente importante. No solamente un tema de recursos. Hay que tomar obviamente medidas urgentes porque la situación es grave y urgente. Pero también hay que tener una mirada más larga, digamos, más de mediano y largo plazo, más estructural, más tener una institucionalidad más sólida. Hay que potenciar la capacitación en las policías respecto a este tipo de delitos, pero también en el Ministerio Público. Hay que profesionalizar el combate al crimen organizado. Hay experiencia, está bien, OS7 tiene experiencia, OS9 tiene experiencia, la brigada de crimen organizado que tiene la Policía de Investigación, el ABRILAC de lavado activo. Sí. Pero yo creo que se requiere una mirada más integral y más estructural, mirando más del mediano y largo plazo. Estas medidas también, creo yo, pero hay que, insisto, mirarlo con más profundidad el fenómeno. Ahora, claro, no solamente un tema de recursos, es cómo se administra y cómo finalmente se va dando en términos... Y quiero llevarlo a otro concepto que siempre se habla, el de la inteligencia. O cuando falta inteligencia finalmente en los procesos de persecución, de prevención, para ir reduciendo este tema de la criminalidad. Nos quedamos muchas veces los delitos de la encerrona, entendible, en el tema del narcotráfico, como usted mencionaba, pero hay un fenómeno bien... hay prácticas importadas también. No estoy hablando que la migración sea el único causante de esto, pero sí prácticas importadas donde bandas delictuales chilenas llegan a los mismos niveles de prácticas para igualar justamente posiciones. Aquí este es un trabajo de poder. Bueno, eso es clave. El tema de la inteligencia tiene mucho que ver con adelantarse. Y para detectar esto hay que tener la inteligencia. Es que eso es clave. Sí. O sea, esa es la manera probablemente, es la receta probablemente para prevenir, pero también para perseguir. Y ahí hay que hacer también una mirada a la legislación. Si estamos dentro de las legislaciones más modernas, recién yo le mencionaba el caso del tema del patrimonio. O sea, cómo atacar el patrimonio de manera eficiente de las organizaciones criminales, que es la manera de cortarle el agua, digamos, cortarle el oxígeno. Claro. Pero eso también requiere modernizarnos en materia legislativa. Por eso, para hacer un resumen muy genérico, hay que tener una mirada mucho más integral del fenómeno, que va desde aspectos de recursos, inteligencia, capacitación, aumento de dotación, profesionalización en la prevención y en la persecución de este tipo de fenómenos criminales. Entonces,
Sin duda que no es fácil, sin duda que no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo ahora que ya estamos con el fenómeno encima, pero hay que hacerlo ahora también para tratar de que esto siga creciendo, porque si no el país se va a convertir lamentablemente, o algunas regiones del país que ya están muy cerca, lamentablemente muy similares a otras zonas u otros países de América Latina que están viviendo este fenómeno tan complejo y que afecta la calidad de vida, en definitiva, de todas las personas. De todas maneras, fiscal Francisco Bravo, los minutos que nos quedan quiero llevarlo a un tema relacionado, por supuesto, que tiene que ver con el Ministerio Público. A semanas de que termine en el cargo el fiscal nacional, Jorge Abbott. Más allá de lo que ha sido el foco, digamos, de la figura del fiscal Abbott, en términos de lo que fue en su minuto las investigaciones por financiamiento irregular de la política, y relacionado con este tema, quiero tener su impresión, balance de lo que ha sido el trabajo del fiscal Jorge Abbott y los desafíos de quien llegue, el fiscal o la próxima fiscal nacional. Mira, yo quisiera más centrarme en los desafíos de quien viene, digamos. Yo creo que ya el balance... ¿Por qué no, es que yo creo que, mire, el fiscal ya se fue. El fiscal ya se fue. De hecho, subrogante, gracias por la... Sí, el fiscal ya se fue. Yo creo que todos tienen más o menos una impresión general de cuál fue su gestión. Yo creo que él tuvo, lamentablemente, respecto de esto, un minuto, lamentablemente él se cruzó con una situación compleja el 2015, justamente con la investigación de los casos de financiamiento irregular de la política. Y yo creo que aquí hubo, más allá del caso puntual, una poca claridad respecto de cuál era la política de persecución que tenía el Ministerio Público, o sea, dónde ponía los acentos. Porque cuando uno tiene pocos recursos también, y esto hay que ser muy claro, uno naturalmente tiene que priorizar. Y hay fenómenos graves, mucho más graves, el crimen organizado, los delitos de connotación que afectan, digamos, la calidad de vida de las personas. Yo creo que uno tiene que apuntar hacia allá. Y acá, lamentablemente, creo yo que no hubo claridad respecto de qué es lo que íbamos a priorizar y qué es lo que íbamos a perseguir. Y se dio la sensación o la impresión de que había una desigualdad de trato en los casos que usted menciona, porque había casos de personas comunes y corrientes, que sea un señor de Puerto Montt que era condenado a 4 años por un delito tributario, y sin embargo hubo un senador de la República que era beneficiado con una suspensión condicional. Y es cierto, y lo ha dicho el fiscal Abbott, la decisión no la tomaba él, la tomaba el fiscal regional, porque la ley lo dice así. Sí. Sin embargo, la definición de la política y los criterios de actuación lo define el fiscal nacional. Entonces, paso a la segunda etapa. ¿Qué es lo que se espera respecto del próximo fiscal nacional? Yo diría primero que defina cuál va a ser su política de persecución penal de manera clara. Es decir, dónde van a estar puestos los acentos. Para y sin las duda, distintas áreas. Persecución, o sea, naturalmente crimen organizado, sí, delitos violentos, este fenómeno, las encerronas, qué sé yo, los portonazos, donde hay una afectación a la calidad Partir con definiciones. Eso es fundamental, porque de ahí para adelante podemos entender cuál va a ser el camino a seguir. Modernización interna, mejoramiento de la gestión, reconectarse con la comunidad. El Ministerio Público tiene que volver a las personas a las cuales sirve, a la comunidad a las cuales sirve, a las comunas. Ojalá, y en esto ya paso a otro tema respecto a las medidas legislativas, ojalá luchar por un aumento de dotación para que la Fiscalía llegue a cada rincón del país y sienta la comunidad que la Fiscalía está cerca de ellos y que la justicia no es un ente abstracto, una entelequia, digamos, que está lejos y que de vez en cuando aparece y a veces no la responde satisfactoriamente a sus expectativas. Muchas veces no vamos a ser capaces de responder, porque en ninguna parte del mundo, digamos, existe un Ministerio Público o una organización. Exactamente, o que resuelve todos los problemas. Y en eso también hay que ser claro y hay que decirlo. Y hay que decirlo, mire, en estos casos no vamos a poder por tal o cual razón. Fiscal Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien, buen día.